Carolina Ferreira Costa se ajustó el cuello impecablemente planchado de su blusa blanca y paseó la mirada por su amplio despacho, en la 40ª planta del Centro de Negocios de São Paulo. El enorme escritorio de madera oscura, el sillón de cuero, las paredes con paneles de Wenge, todo aquí respiraba éxito y poder. Había construido este imperio con sus propias manos, convirtiendo una pequeña empresa en uno de los mayores actores del mercado inmobiliario brasileño. El reloj electrónico de la pared marcaba las 9 de la mañana. En 15 minutos comenzaría una importante reunión con un posible socio. Carolina estaba echando un último vistazo a la presentación en su portátil cuando su ayudante Ana llamó a la puerta. «Señora Costa, el señor Rocha ha llegado antes de lo previsto. Está esperando en la sala de conferencias». «Gracias, Ana. Por favor, trae café recién hecho y agua mineral». Carolina cerró el portátil y cogió una carpeta con documentos. Marcos Rocha resultó ser bastante diferente de lo que ella se había imaginado por sus conversaciones telefónicas. Era un hombre alto y delgado, de unos 43 años, con canas apenas visibles en las sienes y una mirada atenta en sus ojos marrones. Estaba de pie junto a la ventana panorámica, contemplando la ciudad matutina. «Señora Ferreira Costa, es un placer conocerla por fin en persona». Marcos dio unos pasos hacia él, tendiéndole la mano. Su apretón de manos resultó firme y seguro. «Lo mismo digo, señor Rocha. Espero que el tráfico no le haya retrasado demasiado». «Al contrario, salí temprano y llegué pronto. La vista desde sus ventanas es espectacular». Caroline sonrió y le indicó con un gesto que tomara asiento en la larga mesa de cristal esmerilado. Ana ya había preparado el café en elegantes tazas de porcelana. Las 2 horas siguientes pasaron volando. Marcos demostró ser un oyente atento y un conversador agudo. Hacía preguntas precisas, entraba en los detalles del proyecto y sus comentarios demostraban un profundo conocimiento del mercado. Carolina se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no veía un enfoque tan profesional. «Su propuesta es interesante», dijo Marcos, reclinándose en su silla. «Me ha impresionado especialmente el plan de desarrollo costero, pero hay algunos puntos que debemos discutir». Sus miradas se cruzaron y Carolina sintió una ligera emoción. Había algo especial en la forma en que le miraba, atentamente, con auténtico interés. «Quizás deberíamos discutir los detalles durante el almuerzo», sugirió Marcos. «Conozco un restaurante cerca». Carolina dudó un momento. Era una propuesta de negocios, pero algo en su voz hizo que su corazón latiera más rápido. «Desgraciadamente, esta noche no puedo. Tengo varias citas, pero podemos organizar la próxima reunión en un momento más conveniente». Su teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Rodrigo. «Llego tarde a la oficina. No me esperes con la cena». Carolina frunció el ceño, por tercera vez esta semana. «¿Todo bien?». La voz de Marcos la sacó de su ensoñación. «Sí, solo cosas del trabajo». Se enderezó en su silla. «Volvamos a hablar de la zona costera». Al final de la reunión, habían esbozado un plan de trabajo para el futuro. Marcos dejó una carpeta con cálculos preliminares que requerían un estudio detallado. «Fue un placer conocerla, señora Ferreira Costa». Volvió a estrecharle la mano, y ella notó que sus dedos se demoraban una fracción de segundo más de lo necesario. Cuando se marchó, Carolina permaneció sentada en la sala de conferencias durante un largo rato, estudiando papeles. De repente, se dio cuenta de que sonreía al recordar su conversación. Sacudió la cabeza y recogió los papeles con decisión. Tenía que concentrarse en su trabajo. El resto del día transcurre con el ajetreo habitual: llamadas, reuniones, encuentros con el departamento de ventas. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la reunión de la mañana. Había algo en Marcos que la predisponía, algo de fuerza interior y suavidad al mismo tiempo. Se vio reflejada en el espejo, con un ligero rubor en las mejillas y brillo en los ojos. Por la noche, sentada al volante de su Mercedes negro,
Caroline marcó el número de su marido. Pitidos, pitidos y otra vez el buzón de voz. Rodrigo no contestaba mucho al teléfono últimamente, alegando que estaba muy ocupado. Su empresa atravesaba tiempos difíciles y él se había vuelto cada vez más distante, poco dispuesto a hablar de sus problemas. En casa se encontraba con el silencio y el vacío. Caroline se quitó los zapatos de tacón, se sirvió un vaso de vino tinto y se sentó en su sillón favorito con los documentos de Marcos. El crepúsculo caía por la ventana y ella seguía leyendo y releyendo sus frases, marcando los puntos importantes con un lápiz. El teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de Ana con la agenda de mañana. El primer punto era una segunda reunión con Marcos Rocha. Carolina sintió que se le aceleraba el pulso. Se contuvo. Era solo un trabajo, un contrato importante, pero en algún lugar de su mente se dio cuenta de que no esperaba esa reunión porque de ella dependía el futuro de la empresa. Rodrigo volvió a medianoche. Entró silenciosamente en el dormitorio sin mirar siquiera al salón, donde ella seguía trabajando con los documentos. Carolina le oyó abrir la ducha. Solía besarla siempre que llegaba a casa, aunque ya estuviera dormida. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? Dejó los papeles a un lado y se terminó el vino que se había enfriado. Necesitaba estar lo mejor posible por la mañana. Tenía negociaciones importantes por delante. Caroline trató de convencerse a sí misma de que solo estaba pensando en el aspecto comercial de la próxima reunión, pero la imagen de Marcos, su mirada atenta y su sonrisa fácil le venían una y otra vez a la mente. Cerró los ojos y respiró hondo. Tenía que ser profesional, tenía que mantener las distancias. Al fin y al cabo, era una mujer casada y se trataba solo de una relación de negocios. Pero entonces, ¿por qué su corazón empezó a latir con más frecuencia al pensar en la reunión de mañana? A la mañana siguiente, Carolina se despertó antes que su despertador. Rodrigo ya se había ido. Su mitad de la cama estaba fría y pulcramente hecha. Sobre la mesa de la cocina no estaba la habitual nota deseándole un buen día. Ese pequeño detalle le punzó el corazón desagradablemente. Sorbió despacio su café cargado, mirando las noticias de la mañana en su tableta. La carpeta de Marcos yacía a su lado. Releyó sus propuestas una vez más antes de la próxima reunión. Cada línea estaba verificada, cada cifra hablaba de la seriedad de sus intenciones. Carolina llegó a la oficina una hora antes de lo habitual. El frío de la mañana aún persistía en los pasillos vacíos. Solo la señora de la limpieza limpiaba las mamparas de cristal. El ruido de los tacones resonaba en el suelo de mármol. «Buenos días, señora Costa». Ana apareció a las 8 en punto, con una bandeja de café y bollería recién hecha. «El señor Rocha ha confirmado la cita para las 10». Carolina asintió, tratando de calmar su repentina excitación. Había pasado la mañana preparando documentos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima reunión. Marcos apareció a las 10 en punto, vestido con un traje azul oscuro que realzaba perfectamente su figura. «Buenos días, señora Ferreira Costa. Espero que haya tenido tiempo de familiarizarse con mis propuestas». «Por supuesto», señaló la silla que había a su lado. «Tengo algunos comentarios sobre la parte financiera del proyecto». Sus cabezas se inclinaron sobre los documentos, los dedos se tocaron casualmente al pasar las páginas. De él emanaba un ligero aroma a perfume caro. Caroline sintió su proximidad con demasiada intensidad. «Tus cálculos son impresionantes», dijo ella, tratando de concentrarse en las cifras. «Pero me preocupa el riesgo de desarrollar la zona costera». Marcos se acercó y desplegó los planos. Casi le rozó el hombro. Carolina sintió que se le aceleraba el pulso. La reunión se prolongó hasta la hora de comer. Se sumergieron en la discusión de los detalles del proyecto y Carolina se maravilló de la coincidencia de sus visiones. Marcos captaba sus ideas al vuelo, desarrollándolas y completándolas con sus propias sugerencias. «Son las 2», comentó mirando el reloj.
Quizá podríamos seguir hablando durante la comida. Carolina quiso negarse, pero el teléfono volvió a mostrar un mensaje de Rodrigo sobre la cena cancelada. De acuerdo, escuchó su voz. Mantengamos la reunión en plan de negocios. Marcos eligió un pequeño restaurante con vistas a la ciudad. El camarero les acompañó a una mesa al fondo del local, lejos de las ventanas. Carolina colocó deliberadamente la carpeta de archivos entre ellos, como construyendo un límite. ¿Llevas mucho tiempo en el negocio?, preguntó Marcos cuando llegaron los aperitivos. 15 años. Empecé con 3 empleados y una oficina pequeña. Impresionante. Construir un imperio así requiere un carácter especial. Sus miradas se cruzaron por encima de las copas de vino. En sus ojos se leía una admiración no disimulada que dejó a Caroline sin aliento. ¿Su familia apoya su trabajo? Su pregunta sonó como de soslayo. Mi marido tiene su propio negocio. Ella apartó la mirada, recordando la cama vacía de esta mañana. La conversación derivó suavemente hacia el proyecto, pero algo había cambiado en el ambiente. Carolina sentía la atenta mirada de Marcos mientras hablaba de los planes de desarrollo de la empresa. En un momento dado, sus dedos se tocaron accidentalmente sobre una carpeta y ella apartó la mano como si se hubiera quemado. Después de comer, salieron juntos del restaurante. En la entrada les esperaban coches con chofer. Gracias por una reunión tan productiva. Marcos le tendió la mano. Gracias. Carolina sintió que sus dedos se detenían un poco más de lo necesario sobre la palma de su mano. De vuelta al despacho, no podía concentrarse en su trabajo. La mirada atenta de Marcos estaba frente a sus ojos. Su voz resonaba en sus oídos. Aquello estaba mal. No era profesional. Era peligroso. Aquella tarde se quedó en la oficina más tiempo de lo habitual, intentando ahogarse en su trabajo. Cuando el último empleado se marchó, Caroline se quedó sola en el despacho en penumbra. Su teléfono estaba en silencio. No había ningún mensaje de Rodrigo. De repente llamaron a la puerta. Marcos estaba en el umbral con una carpeta en las manos. Siento el retraso de la visita. He estado revisando los documentos y he encontrado algunas cosas que necesitan aclaración. Los dos se encontraron solos en un despacho vacío. Carolina encendió una lámpara de escritorio, creando una acogedora penumbra. Marcos se sentó junto a ella, desplegando los papeles. Aquí mismo, su dedo se deslizó sobre las líneas. Y aquí es donde hay que hacer las correcciones. Se inclinó para poder ver mejor el texto. Sus caras estaban muy cerca. Caroline sentía su aliento en la mejilla. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Marcos giró lentamente la cabeza. Sus miradas se encontraron. En los ojos de él se reflejaba la misma excitación que en el alma de ella. Se inclinó un poco hacia adelante. El timbre del teléfono cortó el silencio. El nombre de Rodrigo parpadeó en la pantalla. Carolina retrocedió como si despertara de una obsesión. Lo siento, tengo que cogerlo. Cogió el teléfono y salió rápidamente al pasillo. La conversación con su marido fue breve y seca. Se limitó a informarle de que volvería a llegar tarde. Cuando volvió al despacho, Marcos ya había recogido los papeles. Me voy. Seguiremos hablando mañana. En el ascensor se quedaron en silencio. Carolina sentía que el corazón le latía frenéticamente. Cuando se abrieron las puertas, Marcos se volvió hacia ella. «¿Sabes? Hay cosas más importantes que los contratos». «Por favor», levantó la mano. «Estoy casada. Mantengamos nuestra relación estrictamente en términos de negocios». Marcos asintió y entró en el ascensor. Las puertas se cerraron, dejando a Caroline sola con una tormenta de emociones. Se apoyó en la fría pared, tratando de calmar su respiración. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había dejado que la situación llegara tan lejos? El silencio familiar la recibió en casa. Caroline permaneció bajo la ducha caliente durante largo rato, como si intentara borrar los recuerdos de esta noche.
pero incluso a través del ruido del agua podía oír la voz de Marcos, sentir su mirada, su presencia. Rodrigo volvió pasada la medianoche. Se hizo la dormida mientras él se tumbaba a su lado. Olía a perfume ajeno, pero Carolina se convenció de que se lo estaba imaginando. Después de todo, ¿no había cruzado ella misma una línea peligrosa hoy? La mañana del domingo fue inusualmente fresca para São Paulo. Carolina se despertó con el sonido de las gotas que caían, la escasa lluvia tamborileando en los aleros. Rodrigo ya estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando el portátil. Las ojeras delataban la noche en vela. ¿Desayunamos juntos? Carolina alcanzó la cafetera. No hay tiempo. Tengo que ocuparme ahora mismo de un problema con un proveedor. Ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Le puso delante una taza de café recién hecho y un plato de tostadas. Rodrigo asintió distraído mientras seguía tecleando con rapidez. En la pantalla parpadeaban tablas de números rojos. Rodrigo, Carolina se sentó a su lado. Quizá deberíamos hablar de la situación. Yo podría ayudar. No empieces, cerró bruscamente el portátil. Me ocuparé de mis propios problemas. No hace falta que me trates con condescendencia. No soy condescendiente. Estoy preocupada. Apenas duermes, no comes. ¿Tengo una urgencia de empresa y me hablas de comida? Su voz sonaba irritada. ¿Crees que si te va bien puedes enseñarme a llevar una empresa? Caroline retrocedió como si la hubieran abofeteado. Solo quiero ayudar. Somos familia. Precisamente por eso no quiero mezclar familia y negocios. No quiero ser el marido de una Carolina Ferreira exitosa que fracasó con su empresa. Se levantó, volcando una taza de café sin tocar. El líquido oscuro se esparció por el mantel blanco como la nieve que Carolina había comprado la semana pasada. Rodrigo ni siquiera se dio cuenta. «Me voy a la oficina», espetó, dirigiéndose a la puerta. «Es domingo. No hay fin de semana para los problemas». La puerta se cerró de golpe, dejando a Carolina en una cocina vacía con una mancha de café que se extendía. Estaba secando mecánicamente el mantel con toallitas de papel cuando sonó el teléfono. Era Paula, su mejor amiga. «¿Has estado llorando?», preguntó inmediatamente. «No, no has llorado». Caroline trató de poner alegría en su voz. «Estás mintiendo. Puedo sentir tu voz temblando a través del teléfono. Prepárate, te recogeré en 1 hora». Paula la llevó a un pequeño café a las afueras de la ciudad donde solían reunirse para hablar. «Cuéntame», le indicó a Caroline una taza de chocolate caliente. «Todo se está desmoronando, Paula. Rodrigo está completamente distanciado. Su empresa está al borde de la quiebra, pero se niega a aceptar ayuda. Ni siquiera sé lo grave que es. No me dice nada». «¿Y cuánto hace que empezaron los problemas?» «Hace unos 3 meses aparecieron las primeras señales. Primero canceló cenas, luego dejó de contestar al teléfono durante el día. Ahora trabaja los fines de semana, llega tarde a medianoche». «¿Y huele a perfume ajeno?». Paula miró a su amiga con atención. «No», estalló Caroline. «Para ser más precisa, no lo sé. Quizá lo parecía». «¿Y cómo van las cosas con tu nuevo compañero? ¿Marco?» «Marcos», corrigió Caroline, y sintió que sus mejillas se ponían traidoramente rojas. «Todo es estrictamente profesional». «¿Sí? ¿Por qué te sonrojas al mencionar su nombre?» «Paula, basta. Ya tengo suficientes problemas sin eso». Al día siguiente, Caroline decidió pasar por la oficina de su marido sin avisar. Su empresa ocupaba 3 plantas en un centro de negocios a las afueras de la ciudad. El lugar siempre había estado lleno de vida en el pasado, pero hoy la recepción estaba inusualmente vacía. «Señora Costa», María, la anciana recepcionista, se sintió visiblemente avergonzada al ver a la mujer del jefe. «El señor Rodrigo está ahora mismo en una reunión importante». «Esperaré». Carolina entró con paso seguro en el despacho de su marido. La habitación parecía desierta. El escritorio
Era un caos de papeles, tazas de café vacías, documentos arrugados. En la papelera vio varios avisos del banco. A través de la mampara de cristal, Carolina pudo ver la sala de reuniones, donde Rodrigo, rodeado de varios hombres, discutía acaloradamente agitando los brazos. Reconoció a los representantes del banco con los que trabajaba su empresa. Una joven apareció en la recepción con una carpeta de documentos. Se quedó inmóvil al ver a Caroline. «Lo siento, no sabía que el señor Costa tuviera visitas», decía la etiqueta con su nombre. «Juliana Almeida, secretaria junior». «Soy su mujer». Carolina miró a la chica. Falda demasiado corta, pintalabios demasiado brillante. Juliana fingió una sonrisa. «El señor Costa dijo que usted era un hombre muy ocupado. Rara vez viene por aquí». Había una sutil sorna en su voz. ¿O era solo eso? La reunión había terminado. Los banqueros abandonaban la sala de conferencias con rostros sombríos. Rodrigo, al ver a su mujer, se quedó inmóvil en la puerta. «¿Qué haces aquí?» «Pensé en pasarme. ¿Quizá podríamos comer juntos?» «No tengo tiempo». Se ajustó nerviosamente la corbata. «Juliana, trae los últimos informes». La chica se deslizó junto a Carolina, dedicándole una extraña sonrisa. «Rodrigo, veo que pasa algo grave. Háblame». «No es nada grave. Las dificultades de siempre». Evitó su mirada. «Mira, la verdad es que no tengo tiempo. ¿Por qué no cenamos esta noche?» Claro, ella sabía que él no vendría de nuevo. De vuelta en su oficina, Caroline no podía concentrarse en su trabajo. La sala de juntas vacía de su marido, su rostro nervioso, la sonrisa condescendiente de la joven secretaria se alzaban ante sus ojos. «Señora Costa», Ana se asomó al despacho. «El señor Rocha solicita que la reunión de mañana se reprograme para una hora más temprana». Carolina se estremeció al oír el nombre de Marcos. Después de aquella noche, solo se habían comunicado por teléfono, tratando exclusivamente asuntos de trabajo. «Sí, claro. Fija la reunión para las 9 de la mañana». Aquella noche permaneció sentada en el salón vacío durante largo rato. El teléfono estaba en silencio, sin llamadas ni mensajes de Rodrigo. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso y llovía a cántaros. Carolina sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Su mundo perfecto, con grietas en los cimientos, amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. La firma del contrato con la empresa de Marcos Rocha estaba prevista para las 10 de la mañana. Carolina había llegado a propósito a la oficina 2 horas antes para comprobar personalmente cada detalle de la ceremonia que se avecinaba. En la sala de conferencias se estaban colocando mesas de buffet, los floristas estaban preparando arreglos de orquídeas blancas y el personal estaba limpiando los cristales, ya relucientes. Examinó meticulosamente su reflejo en el espejo. El traje azul oscuro realzaba su figura, el collar de perlas resaltaba su piel bronceada. Su pintalabios era del tono perfecto, no tenía ni un mechón suelto en el pelo. Nadie debería darse cuenta de que había pasado medianoche en vela, escuchando el ruido del coche al llegar. Rodrigo nunca volvía a casa. «Señora Costa, han llegado los primeros invitados», apareció Ana en la puerta del estudio. Carolina cuadró los hombros y se dirigió a la sala de conferencias. Miembros del Consejo de Administración, abogados y miembros de la prensa se habían reunido para presenciar la firma del mayor acuerdo del año. Marcos apareció exactamente a la hora acordada, acompañado de su equipo. Su mirada encontró inmediatamente a Carolina entre la multitud de invitados. «Señora Ferreira Costa, hoy está usted especialmente guapa». Le besó la mano con galantería. «Gracias, señor Rocha. ¿Está lista para dar el paso histórico?» La ceremonia de la firma fue impecable. Carolina podía sentir cómo le temblaban los dedos al firmar los documentos, pero nadie se dio cuenta. Los flashes de las cámaras, los aplausos, las felicitaciones, todo se fundió en un alegre zumbido. «Propongo un brindis por el éxito de la asociación».
Marcos levantó su copa de champán. Sus miradas se cruzaron por encima de las copas de cristal. En sus ojos se leía algo más que satisfacción por el negocio. Caroline se apresuró a apartar la mirada. El buffet estaba en pleno apogeo cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Rodrigo. Siento lo de ayer. Me entretuve en una negociación importante. Hoy también llegaré tarde. ¿Malas noticias? Marcos se materializó a su lado, tendiéndole una nueva copa de champán. No, solo un asunto de trabajo. Se obligó a sonreír. ¿Sabes? Bajó la voz. Después de una firma de contrato tan exitosa, es un pecado no celebrarlo. He reservado mesa en la terraza para toda la noche. Tu equipo se merece una pequeña celebración. Caroline quiso negarse, pero recordó el piso vacío que le esperaba en casa. De acuerdo, asintió. Solo en formato de evento corporativo. Terrace estaba considerado uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Enormes ventanas panorámicas, manteles blancos como la nieve, lámparas de araña de cristal. Marcos reservó una sala aparte con vistas a la ciudad nocturna. El equipo lo celebró a lo grande. Se hicieron brindis, se oyeron risas, los camareros apenas tuvieron tiempo de cambiar los platos. Caroline observaba la diversión, sintiéndose extrañamente ajena. En un momento dado, oyó un fragmento de conversación en una mesa vecina. Los vi juntos en el Café Río la semana pasada, decía una de las empleadas. ¿En serio? He oído que van mucho por allí. Dicen que ella es bastante joven. Carolina se tensó. Café Río no estaba lejos de la oficina de Rodrigo. ¿Bailamos? Marcos le tendió la mano. Una orquesta en directo estaba tocando una melodía lenta. No creo que sea apropiado. Ella negó con la cabeza. Un baile. En honor de una transacción exitosa, su sonrisa era irresistible. Giraron en un baile, manteniendo una distancia educada. Pero incluso a través de esa distancia, Caroline podía sentir el calor de sus manos, sus movimientos seguros, su mirada que hacía que algo se revolviera en su interior. «Eres una mujer increíble», dijo Marcos en voz baja. «Tu marido es un hombre afortunado». Carolina se detuvo bruscamente. «Perdona, tengo que hacer una llamada». Salió corriendo al pasillo vacío y marcó el número de Rodrigo. Bip, bip, buzón de voz. En el reflejo de la pared de espejos vio su cara, pálida, con los ojos desorbitados por la emoción. De vuelta en casa, lo primero que hizo Carolina fue revisar el armario de su marido. Uno de sus trajes favoritos estaba arrugado y había un leve rastro de carmín en el cuello de su camisa. En el bolsillo de la chaqueta encontró un recibo arrugado del Café Río para 2 personas con una botella de vino caro. Rodrigo había llegado a medianoche. Olía a alcohol y cigarrillos. ¿Dónde has estado? Carolina se sentó en el salón a oscuras. Jesús, me has asustado. Encendió la luz. Te dije que había negociaciones importantes. En el Café Río. Se quedó paralizado un momento. ¿Qué? Encontré un cheque en su chaqueta y restos de pintalabios en tu camisa. Caroline, ¿me estás haciendo un interrogatorio? Su cara se contorsionó. Sí, estaba en un café con un cliente. Sí, había mujeres de su equipo allí. Son negocios, cariño. No todo el mundo puede permitirse restaurantes ostentosos como tu nuevo socio. ¿Qué tiene esto que ver con Marcos? Oh, ¿así que ahora es solo Marcos? Rodrigo sonrió torcidamente. He visto las fotos de la firma de vuestro contrato. Estáis muy guapos juntos. No te atrevas a cambiar de tema. Carolina se levantó de un salto de la silla. Te pregunto por tus retrasos, por el pintalabios de tu camisa, por... Y no tengo por qué informar. Levantó la voz. Estoy intentando salvar mi empresa mientras tú te diviertes con un guapera rico. Se dio la vuelta y se marchó hacia el dormitorio, dando un sonoro portazo. Caroline se quedó de pie en medio del salón, sintiendo cómo le caían lágrimas frías por las mejillas.
El teléfono de su bolso tintineó suavemente. Había llegado un mensaje de Marcos. Gracias por una velada maravillosa. La has agraciado con tu presencia. Borró el mensaje sin contestar. Un pensamiento latía en su cabeza. Algo se había roto irremediablemente en su matrimonio y no sabía si podría arreglarse. Las fuertes gotas de lluvia tamborileaban sobre el techo del coche. Caroline estaba sentada al volante, realizando mecánicamente las acciones habituales. La llamada matutina de la antigua vecina de su madre seguía resonando en sus oídos. Señora Carolina, su madre, se ha desmayado. La ambulancia la ha llevado al hospital. El viaje de 3 horas hasta su pueblo natal se había convertido en un trayecto interminable. El teléfono estaba en silencio. Rodrigo no había contestado ni un solo mensaje sobre lo sucedido. Ni siquiera preguntó si todo iba bien. El pensamiento era una aguja afilada en su mente. El hospital la recibió con una limpieza estéril y olor a medicamentos. María Mendonza yacía en una habitación individual, inusualmente pequeña y pálida contra las sábanas blancas. «Mamá». Carolina se agachó en el borde de la cama. «No pongas esa cara, hija». María sonrió débilmente. «Es solo un pequeño ataque. El médico ha dicho que tienes que estar tumbada un par de semanas». Caroline echó un vistazo a la habitación. Persianas viejas, una silla de visita desgastada, una mesita de noche llena de medicamentos. No, su madre se merecía algo mejor. Organizaré su traslado a una clínica privada. No hace falta, María negó con la cabeza. Aquí hay buenos médicos, y la enfermera Rosa, ya nos hemos hecho amigas. Pero Caroline ya estaba marcando el número de un médico que conocía. 1 hora más tarde se organizó el traslado a la mejor clínica de la ciudad. La nueva sala parecía la habitación de un buen hotel. Equipo médico moderno, cama cómoda y funcional, luz tenue, televisor en la pared. Caroline había supervisado personalmente el traslado de su madre. «Ahora dime», exigió María cuando por fin se quedaron solas. «¿Qué te pasa?» «¿Yo?» Carolina levantó las cejas sorprendida. «Tú eres la que está en el hospital». «Yo soy tu madre. Veo cómo has adelgazado, cómo escondes los ojos. ¿Y dónde está Rodrigo? ¿Por qué no ha venido?» Carolina se volvió hacia la ventana, intentando contener las lágrimas que le salían. «Está ocupado. Tiene problemas con la empresa. Y tú tienes problemas con tu marido». No era una pregunta, era una afirmación. Su teléfono vibró. Otra notificación del banco sobre un cargo importante en la tarjeta de crédito, la tercera del día. Caroline frunció el ceño. Ella no hacía esas transacciones. «Llámalo», le aconsejó su madre. Tono de llamada, buzón de voz. Otra vez. «Mamá, no hablemos de esto. Necesitas paz». Los días siguientes se fundieron en un ciclo interminable. Pruebas, consultas médicas, procedimientos. Caroline casi se había mudado al hospital, organizando el trabajo a distancia desde la habitación de su madre. Ordenador portátil, teléfono, videoconferencias interminables. La vida no se detenía nunca. Ana enviaba informes periódicos sobre los asuntos de la empresa. Entre los documentos de trabajo había una carta de Marcos, breve y profesional, en la que preguntaba por la siguiente fase del proyecto. Carolina contestó de la forma más seca y profesional posible. Los avisos del banco seguían llegando. Rodrigo no contestaba al teléfono, y sus mensajes ocasionales eran breves y formales. «Todo bien, tratando asuntos de trabajo». «No estás durmiendo nada», comentó su madre al 5.º día. «Durmiendo», mintió Caroline, arreglando su peinado perfecto y ocultando las ojeras tras el maquillaje. «Mientes. Te oigo pasear por el pabellón por la noche, y siempre estás mirando el móvil». María mejoraba poco a poco. Los médicos estaban satisfechos con los progresos, pero insistieron en un tratamiento completo. Caroline se acostumbró a un nuevo ritmo.
Reuniones por videoconferencia por la mañana, tratamientos para su madre por la tarde y correos electrónicos de trabajo por la noche. Una noche, cuando su madre ya dormía, Caroline consultó sus extractos bancarios. La lista de transacciones planteaba cada vez más dudas. Restaurantes caros, una joyería, boutiques de ropa femenina. Todas las compras se hacían en la zona donde estaba la oficina de Rodrigo. «Hija», la voz de su madre interrumpió sus cavilaciones. «¿Recuerdas lo que te dije el día de tu boda?» Carolina levantó la vista de la pantalla. ¿Que el matrimonio era trabajo? No. Dije que el amor no es solo felicidad, sino también sabiduría. Sabiduría para saber cuándo luchar y cuándo dejar ir. Mamá, por favor, no. Debo hacerlo. Puedo ver cómo te duele, cómo intentas fingir que todo va bien, pero no puedes engañar al corazón de una madre. Se hizo un gran silencio en la habitación, solo roto por el pitido del equipo médico. «Ha cambiado», dijo Caroline en voz baja. «O en realidad nunca lo conocí». «La gente no necesita que la conozcan», observó María sabiamente. «Necesitan ser sentidas, y puedes sentir que algo malo está pasando. Un nuevo mensaje del banco, otra retirada de efectivo, una gran suma. Tengo que volver a São Paulo», se levantó Carolina con decisión. «No». Su madre la agarró del brazo con sorprendente fuerza. «Tienes que quedarte aquí, conmigo. Lo que esté pasando ahí fuera puede esperar». «Pero...» «Nada de peros. Soy tu madre y te pido que te quedes, al menos una semana más». Caroline se hundió en su silla. Una nueva notificación apareció en la pantalla de su teléfono. Ahora una compra de una tienda de ropa de hombre. Una boutique cara que ella y Rodrigo solían frecuentar juntos. ¿Sabes? María miró con nostalgia por la ventana. Cuando tu padre se fue, pensé que el mundo se había derrumbado. Y luego me di cuenta de que el mundo seguía igual. La que cambió fui yo, más fuerte. Nunca me contaste cómo era. Porque eras demasiado joven, y ahora estás pasando por lo mismo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez un mensaje de Paula. «Amigo, ¿estás bien? Han visto a Rodrigo en el restaurante, no solo». Carolina apagó el teléfono y acercó la silla a la cama de su madre. «Contame, dime cómo te fue». Fuera de la ventana, el crepúsculo se espesaba. En algún lugar de São Paulo, su marido se estaba gastando el dinero común en otra mujer. Pero aquí, en la habitación del hospital, junto a su madre, Carolina sentía una extraña calma. Era como si necesitara esta pausa forzada para reunir fuerzas para la tormenta que se avecinaba. Carolina metió la llave en la cerradura de la puerta principal de su piso. 2 semanas de ausencia eran suficientes para que el aire de la habitación se volviera desacostumbradamente viciado. Encendió la luz del amplio vestíbulo y lo primero que le llamó la atención fue la ausencia de zapatos de hombre en la estantería. Los zapatos favoritos de Rodrigo, sus mocasines caseros, sus zapatillas de gimnasia solían estar allí. La bolsa de viaje cayó al suelo con un ruido ensordecedor. Carolina avanzó lentamente hacia el interior del piso, encendiendo las luces de cada habitación. El salón la recibió con una limpieza perfecta. Ni una mota de polvo, ni una taza olvidada, ningún signo de que alguien hubiera vivido aquí durante 15 días. Había un sobre la mesita, pesado papel de oficina, las letras del nombre de Caroline escritas con una caligrafía familiar. Junto a él había hojas de papel dobladas. Inmediatamente reconoció el sello del bufete de abogados donde ella y Rodrigo habían registrado el acuerdo prenupcial 10 años atrás. Le temblaron los dedos al abrir el sobre. La nota era breve. «Carolina, siento lo que ha pasado. Pensé mucho en cómo decírtelo, pero no tuve el valor de hacerlo en persona. Los papeles del divorcio están listos, solo necesito tu firma. Me voy, es lo mejor para los dos. Rodrigo».
Carolina releyó la nota varias veces como tratando de encontrarle otro sentido. Mecánicamente se dirigió a la cocina, encendió la cafetera, una acción familiar en una realidad desconocida. Abrió la alacena y la mitad de los platos ya no estaban. Los que Rodrigo había elegido. No llegó a tomarse el café. Se dirigió al dormitorio. Abrió las puertas del armario y las perchas vacías crujieron siniestramente. Todas las cosas de Rodrigo habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Lo único que quedaba en la estantería eran sus gemelos, un regalo de Carolina por su primer aniversario de boda. En el baño, lo mismo. Su bata, su perfume favorito y su maquinilla de afeitar eléctrica habían desaparecido. Solo un cepillo de dientes olvidado estaba solo en un vaso. Caroline volvió al salón y cogió los documentos. El seco lenguaje legal declaraba el fin de su matrimonio. Todo limpio, ordenado, pensado, como si alguien hubiera estado preparando esto durante mucho tiempo, esperando el momento oportuno. Un pensamiento repentino la hizo levantarse de un salto. El estudio. Allí, en la caja fuerte, dinero, joyas, documentos importantes. Casi echó a correr por el pasillo. La puerta del estudio estaba entreabierta. La caja fuerte detrás del cuadro estaba abierta. Estantes vacíos le hicieron un mudo reproche. Incluso las reliquias familiares que había heredado de su abuela habían desaparecido. Caroline se hundió en el sillón de cuero y pasó la mano por encima de la mesa. Era su primera gran adquisición. Habían amueblado juntos el despacho, eligiendo cada detalle. Rodrigo había insistido en el sillón de cuero. Eres una mujer de negocios, necesitas un entorno adecuado. El teléfono no paraba de sonar con llamadas perdidas y mensajes. 12 llamadas de Paula, mensajes de Ana sobre asuntos urgentes de la empresa, un recordatorio para quedar con Marcos. La vida normal continuaba en algún lugar, fuera de este piso vacío. Primero llamó a Paula. «Dios mío, por fin». La voz de su amiga sonaba preocupada. «Llevo todo el día intentando llamarte. ¿Ya estás en casa?» «Sí». La voz de Caroline le sonaba extraña. «No te muevas. Enseguida voy». «Paula, espera. ¿Sabes algo? ¿Lo has visto?» La pausa en el auricular duró unos segundos. «Cariño, déjame venir y hablamos». Caroline colgó el teléfono y recorrió lentamente el piso una vez más. El despacho de su marido estaba vacío. Solo había una pila de revistas viejas sobre la mesa. El garaje estaba vacío, donde solía aparcar su coche. Sus esquís y raquetas de tenis habían desaparecido del trastero. La siguiente llamada que hizo fue al banco. «Buenas noches, soy Carolina Ferreira Costa. Necesito información sobre el movimiento de fondos en mis cuentas en los últimos 15 días». «Un momento, señora». «Sí, veo varias retiradas de efectivo importantes y transferencias a otras cuentas. Todas las transacciones están autorizadas por su tarjeta». «¿Qué cuentas? ¿A dónde se hicieron las transferencias?» «Lo siento, señora, pero es información confidencial. La tarjeta se utilizó con el PIN correcto y todas las transacciones están autorizadas». Paula llegó 40 minutos después con una botella de vino y una bolsa de comida. «Oh, cariño», abrazó a su amiga congelada en la silla. «Se lo ha llevado todo». La voz de Caroline sonaba sin vida. «Dinero, joyas, documentos, incluso los pendientes de mi abuela». «Sinvergüenza», abrió Paula el vino con decisión. «Pero lo vas a conseguir, ¿verdad? No vas a dejarlo por nada, ¿verdad?» Caroline se quedó mirando en silencio el espacio que tenía delante. 10 años de matrimonio empaquetados en una nota y una pila de documentos legales. 10 años de planes, sueños, victorias y derrotas juntos, que se esfumaron como el humo. Su empresa... De repente recordó las oficinas vacías que había visto en su última visita. Deberíamos ir allí. ¿Ahora? Paula miró su reloj. Es casi de noche. Exactamente ahora.
La ciudad de noche estaba viva con las luces de los anuncios, los taxis corriendo, la música de los bares. Caroline conducía con el piloto automático. Paula iba sentada a su lado en silencio. El edificio donde se encontraba la oficina de Rodrigo parecía inusualmente oscuro. El guardia de la entrada reconoció a Carolina. «Buenas noches, señora Costa. La oficina de la empresa de su marido lleva cerrada una semana. Se han mudado». «¿Cómo?» «Sacaron todos los muebles y electrodomésticos. Dicen que se mudan a otra oficina». El piso, donde antes bullía la vida, estaba ahora vacío y oscuro. Solo en uno de los despachos había una luz encendida. Había una mujer mayor recogiendo unos papeles en una caja. «¿Señora Rosa?» Carolina reconoció a la contable de la empresa de su marido. «¿Qué pasa aquí?» La mujer se volvió, con un brillo de consternación en los ojos. «Señora Costa, creía que lo sabía. La empresa ha quebrado. El señor Rodrigo despidió a todos los empleados hace una semana». «¿Y dónde está él?» «Dicen que se fue». Con eso, Rosa dudó. «Lo siento, no es asunto mío». «¿Con quién?» La voz de Carolina sonó con tensión. «¿Con Juliana?» Rosa asintió. «Llevan juntos un mes. Todo el mundo lo sabía, pero nadie se atrevía a decírtelo». Condujeron de vuelta en completo silencio. Paula intentó hablar varias veces, pero vaciló al mirar el rostro congelado de su amiga. En el piso vacío, Caroline recogió mecánicamente los documentos desperdigados. Se sirvió un poco de vino, pero no tocó la copa. Un pensamiento latía en su cabeza. Todo estaba planeado. Había estado esperando, aguardando el momento oportuno para llevar a cabo esta traición. «Quédate en mi casa esta noche», sugirió Paula. «No, necesito pensar y hacer una llamada a alguien». Cuando Paula se fue, Carolina marcó el número de su asistente. «Rafael, necesito tu ayuda. Hay que encontrar a una persona». Rafael se presentó en el despacho de Carolina a las 7 de la mañana en punto, portando una carpeta con los resultados preliminares de la búsqueda. Ella había pasado la noche en vela revisando extractos bancarios y documentos de la empresa, así que le recibió totalmente preparada para el trabajo. Traje impecable, maquillaje perfecto, disimulando las huellas del insomnio. «Buenos días, señora Costa. He reunido una primera información». Rafael extendió los documentos sobre el escritorio. Rodrigo alquiló un piso en Río de Janeiro hace 15 días. El pago se hizo a través de su tarjeta de crédito. Carolina apretó el lápiz con tanta fuerza que le crujió. «Continúa. Reservó 2 billetes de avión a Madrid. El vuelo sale dentro de 3 días. El segundo billete está a nombre de Juliana Almeida. Europa». Carolina sonrió amargamente. «Qué trivial. ¿Y el dinero?» Rafael sacó extractos detallados. «Se han retirado unos 2 millones de reales de tus cuentas en los últimos 15 días. Algunos en efectivo, otros transferidos a cuentas nuevas. También vendió acciones de su empresa el día antes de declararse en quiebra». «¿Eso es ilegal?» «Sí, pero sería difícil de probar. Todo el papeleo es perfecto, como si lo hubiera preparado un abogado con experiencia». Caroline recordó al abogado de su familia, un viejo zorro astuto que siempre la había tratado con un desdén mal disimulado. Seguramente este debía de ser su trabajo. «Tengo la dirección de un piso en Río». Rafael le entregó una hoja de papel con las coordenadas escritas. «Estupendo. Organiza un grupo», pensó por un segundo. «4 tipos duros de seguridad y un coche. Nos vamos a Río». «¿Ahora mismo?» «En 1 hora. Primero tengo que preparar algunas cosas». Cuando Rafael se fue, Carolina abrió un cajón de su despacho. Allí había una carpeta de documentos, antiguos contratos de Rodrigo, declaraciones de impuestos, correspondencia comercial. Llevaba años recopilándolos, sin saber por qué. Ahora había llegado el momento de utilizar esa información. Ana ya estaba esperando en la recepción con una taza de café y bollería recién hecha.
Cancela todas las citas de los próximos 3 días, le ordenó Carolina, y llama a Marcos Rocha, reprograma la firma de los nuevos documentos para la semana que viene. Pero el señor Rocha insistió. Solo hazlo. Carolina sacó su teléfono, marcó el número de Paula. Compañera, necesito tu ayuda. Ven a la oficina. Paula llegó media hora después, arreglándose el pelo despeinado mientras caminaba. ¿Qué ha pasado? ¿Averiguaste dónde está el asqueroso? Sí, y voy a ir a por él. Pero primero necesito que me ayudes a preparar el papeleo. Pasaron la siguiente hora creando falsificaciones perfectas. Caroline sabía que era ilegal, pero ahora mismo no le importaba. 10 años de matrimonio, dinero robado, sueños rotos, todo ello exigía una retribución. ¿Estás segura de que quieres hacer esto sola? Paula miró a su amiga con ansiedad. ¿No sería mejor contratar detectives? No. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que ha perdido. Rafael se asomó al despacho. El coche está listo. Los de seguridad están esperando abajo. Caroline guardó sus documentos en el maletín y comprobó su teléfono. Estaba cargado y tenía todos los números al alcance de la mano. Por un segundo se vio reflejada en el espejo. Traje estricto, tacones altos, mirada fría. Nada quedaba de la mujer que 15 días antes había acudido corriendo a casa de su madre enferma. El viaje a Río duró 6 horas. Carolina estaba sentada en el asiento trasero del todoterreno mirando documentos. Rafael estaba sentado en silencio a su lado, con 2 guardias de seguridad delante. Otros 2 viajaban en el segundo coche. El piso que Rodrigo había alquilado estaba en un barrio de lujo con vistas al océano. El conserje sonrió acogedoramente. «Buenas noches, señora. ¿Viene a ver al señor Costa?» Él y su novia se fueron hace media hora al restaurante Miramar. Dijeron que volverían tarde. «Gracias». Carolina se volvió hacia Rafael. «Vamos al Miramar». El restaurante estaba situado en la última planta de un edificio moderno. Las ventanas panorámicas daban al atardecer carioca. Las luces del paseo marítimo, la superficie oscura del océano, la silueta de la estatua de Cristo en la montaña. El maitre reconoció el nombre de Rodrigo. «Sí, el señor Costa tiene una mesa en la terraza. ¿Le gustaría acompañarnos?» «No». Carolina sacó una tarjeta de visita. «Llámeme cuando estén pagando. Quiero darle una sorpresa». Aparcaron cerca. El tiempo transcurría angustiosamente lento. Caroline miraba los papeles de su maletín, su arma en esta guerra. La llamada llegó 2 horas más tarde. «Señora Costa, han pedido la factura». «Nos vamos». Rodrigo y Juliana salieron del restaurante cogidos de la mano. Él le susurraba algo al oído. Ella se reía. Llevaba un vestido rojo, exactamente el mismo que Carolina había visto en la lista de la compra de su tarjeta de crédito. Subieron a un taxi. El todoterreno de Carolina los siguió a distancia. 20 minutos después, el taxi se detuvo frente al edificio donde Rodrigo había alquilado un piso. «Esperad aquí», ordenó Carolina a los guardias. «Rafael, tú conmigo». Subieron en el ascensor. Carolina sacó la llave que le había dado el conserje, confundiéndola con la legítima esposa del señor Costa. En el piso sonaba música, se oían risas. Carolina giró la llave en la cerradura. En el salón, Rodrigo y Juliana estaban sentados en el sofá, con vasos de vino en la mano. Al ver a su ex mujer, Rodrigo se puso blanco. «Carolina, ¿cómo estás?» «Hola, cariño», sonrió ella con una sonrisa gélida. «¿No me esperabas?» Juliana se levantó de un salto del sofá, intentando tapar su demasiado revelador escote. «¿Qué haces aquí? Esto es propiedad privada». «Territorio privado, pagado con mi tarjeta de crédito». Carolina colocó lentamente su maletín sobre la mesa. «Carolina, escucha». Rodrigo dio un paso adelante. «Puedo explicártelo todo». «Claro que puedes. Explícame, por ejemplo, cómo conseguiste transferir 2 millones de reales de mis cuentas. O cómo vendiste acciones de una empresa en quiebra.
O tal vez háblame de los documentos falsos que utilizaste para retirar fondos. Con cada palabra, Rodrigo palidecía más y más. Juliana pasó una mirada confusa de él a Carolina. ¿Y también puedes explicarme esto? Sacó una carpeta de documentos de su maletín. ¿Qué es esto? Pruebas de tus tejemanejes financieros de los últimos 5 años. Contratos falsos, proveedores falsos, evasión de impuestos. Lo he estado recopilando todo, Rodrigo, y ahora tengo un dossier completo. Vas de farol, pero había miedo en su voz. ¿De verdad? Carolina abrió la carpeta. ¿Se lo enseñamos a la policía fiscal o a la fiscalía? Rodrigo se desplomó en su silla. ¿Qué quieres? Para empezar, que me devuelvan el dinero, todo, hasta el último real, y mis joyas, sobre todo los pendientes de mi abuela. Rodrigo, ¿qué está pasando? A Juliana le tembló la voz. Cállate, ladró. Carolina, hablemos con calma. Es demasiado tarde para hablar. Tienes que elegir, o devuelves el dinero ahora y devuelves todo lo que robaste, o esos documentos acabarán en manos de la policía. Decídete. Juliana cogió su bolso. Me voy. Quieta. La voz de Carolina azotó como un látigo. No te vas a ninguna parte hasta que me devuelva las joyas. Las tienes, ¿verdad? La joven rompió a llorar. Dijo que eran un regalo. Rodrigo siempre ha sido generoso a costa de los demás. Carolina se sentó en una silla, apoyando el pie en la pierna. Estoy esperando. Un pesado silencio flotaba en el lujoso salón. Carolina estaba sentada en el sillón, pasando descuidadamente las páginas de una carpeta. Juliana se quedó inmóvil junto a la ventana, arrugando un pañuelo de seda entre las manos. Rodrigo se paseaba nervioso por la habitación, mirando el reloj de vez en cuando. El tiempo apremia, cariño, dijo Carolina con voz engañosamente suave. Y no soy la persona más paciente. Rodrigo se detuvo bruscamente. Está bien, devolveré el dinero, pero los papeles... Primero el dinero y las joyas, luego hablaremos de los documentos. Juliana sollozó. Rodrigo, no podemos llamar a la policía. Ha entrado en nuestro piso. ¿En vuestro piso? Carolina levantó una ceja burlona. Que se pagó con mi tarjeta de crédito. Y el vestido que llevas también salió de mi dinero, ¿no? Rodrigo sacó su teléfono. Tengo que hacer unas llamadas al banco. Claro, pero no hagas ninguna tontería. Rafael, señaló con la cabeza a su ayudante, encárgate. Rafael estaba de pie junto a Rodrigo, observando atentamente todos sus movimientos. Marcó el número del banco y puso el altavoz. Buenas noches. Necesito hacer una transferencia urgente. Sí, la cantidad completa. Confirmado. Caroline observó la pantalla de su teléfono. Una a una, empezaron a llegar las notificaciones de reembolso. Ahora las joyas, se volvió hacia Juliana. ¿Dónde están? En el dormitorio. La chica bajó la cabeza. En la caja del tocador. Tráela. Juliana se dirigió lentamente al dormitorio. Un momento después regresó con una caja de madera tallada. Carolina abrió la tapa. Dentro estaban sus joyas, los pendientes de esmeralda de su abuela, el collar que Rodrigo le había regalado por su 5º aniversario de boda, la pulsera de diamantes. Comprobó cuidadosamente cada una de las joyas. Falta un auricular de zafiro. Él, tartamudeó Juliana, está en la casa de empeños. ¿Qué? Carolina se levantó bruscamente. Necesitábamos dinero para el anticipo de un piso en Madrid, murmuró Rodrigo. Un recibo. Rodrigo sacó una hoja doblada de su cartera. Carolina la estudió detenidamente. Lo volverás a comprar mañana, a tu costa. No tengo tanto dinero, intentó objetar. Encuentra alguno, o los documentos irán a la fiscalía. Caroline caminó lentamente por el salón, observando el interior. Muebles caros, cuadros en las paredes, jarrones de cristal. No es un mal arreglo. Con mi dinero.
Juliana se frotó nerviosamente el dobladillo del vestido. No sabía que me habían robado el dinero. Dijo que había conseguido un gran contrato. Claro que no lo sabías. Carolina la miró con desprecio. Solo supuse que un viejo con un negocio ruinoso era de repente millonario. Rodrigo se acercó a la barra y se sirvió un whisky. Ya tienes tu dinero. Ahora lárgate. No tan rápido. Carolina sacó otra carpeta de su maletín. Estas son hojas en blanco. También hay hojas en blanco en esa carpeta de compromiso. ¿Qué? Rodrigo se atragantó con su whisky. ¿De verdad creías que iba a reunir trapos sucios sobre ti? Se rió. Es que sabía que te acobardarías. Siempre lo haces. Juliana soltó una risita nerviosa. Rodrigo dejó el vaso con un ruido seco. ¿Me engañaste? Y no me engañaste. 10 años de matrimonio, Rodrigo. 10 años en los que confié en ti, te apoyé, te ayudé, y me robaste el dinero y huiste con una chica que podría ser tu hija. No te atrevas. Juliana se levantó de un salto. Eso es amor verdadero. ¿Amor? Carolina se acercó a ella. Por mi dinero, en mis joyas, en un vestido comprado con dinero que me robaron. Hermoso amor. Rodrigo se desplomó en su silla. ¿Por qué has venido? Podrías haberte limitado a demandar y perderme la oportunidad de ver tu cara cuando te des cuenta de la tontería que te han hecho. Oh, no, ha merecido la pena. Recogió las joyas en el joyero, comprobó su teléfono. Todo el dinero estaba de nuevo en las cuentas. Bueno, diviértete. Solo ten cuidado, Juliana. Se volvió hacia la chica. Un día te hará lo mismo. Solo encontrará a alguien más joven. Vete. Rodrigo se levantó de un salto, con la cara poniéndose morada. Me voy, pero antes, sacó su teléfono. Sonríe. Quiero guardar un recuerdo de vuestras caras. El flash de la cámara iluminó la habitación. En la foto, Rodrigo parecía envejecido y patético, y Juliana parecía una niña asustada con un vestido demasiado caro. Por cierto, se detuvo Carolina en el umbral de la puerta. Podéis anular los billetes a Madrid. He llamado a la compañía aérea y los han cancelado. Comprados con mi tarjeta, después de todo. Salió del piso, pisando con los tacones el suelo de mármol. Detrás de ella se oyó el ruido de cristales rotos. Al parecer, Rodrigo no había sujetado el vaso de whisky. En el coche, Carolina por fin se permitió relajarse. Le temblaban las manos y tenía la garganta seca. Señora Costa, Rafael le tendió una botella de agua. ¿Se encuentra bien? Sí, ya lo estoy. Atravesaron Río de noche. Las luces de la ciudad se reflejaban en el océano. El viento cálido entraba por las ventanillas entreabiertas. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó el conductor. Al hotel. Y mañana nos aseguraremos de que Rodrigo vuelva a comprar el juego de zafiros. En la habitación del hotel, Carolina permaneció largo rato bajo la ducha caliente, lavándose la tensión del día. Luego se sentó en el amplio alféizar de la ventana, contemplando la ciudad nocturna. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. ¿Qué tal tu viaje a Río? Estoy deseando volver a verte. Sonrió y guardó el teléfono. Mañana. Todo es mañana. Y hoy quería saborear su pequeña victoria. En la mesilla de noche había un joyero. Caroline sacó los pendientes de su abuela. El oro antiguo brillaba tenuemente bajo la luz nocturna. Recordaba a su abuela contándole la historia de los pendientes, que habían pasado de generación en generación en su familia como símbolo de la fuerza y la independencia femeninas. Ahora, esa historia había añadido otro capítulo, un capítulo sobre la traición y el castigo, sobre cómo la nieta de aquella mujer fuerte no se dejó engañar ni humillar. Caroline volvió a guardar con cuidado los pendientes en la caja. Mañana volvería a São Paulo y empezaría una nueva vida. Sin el marido traidor, sin ilusiones, pero con la cabeza bien alta. Mientras tanto, podía permitirse un vaso de vino del minibar y saborear el silencio de esta noche victoriosa. La mañana siguiente,
Comenzó con una llamada telefónica muy temprano. Rodrigo le dio la dirección de la casa de empeños y le confirmó que recogería los auriculares de zafiro a mediodía. Carolina escuchó sus confusas explicaciones con fría satisfacción. No había ni rastro de la confianza en sí mismo de su marido de ayer. Rafael la esperaba en el vestíbulo del hotel con una taza de café recién hecho y bollería fresca. «Buenos días, señora Costa. He comprobado todas las transacciones bancarias. Efectivamente, el dinero ha vuelto íntegro a sus cuentas». Carolina asintió, sorbiendo su café caliente. «Excelente. Ahora tenemos que ocuparnos de la devolución de las joyas». La casa de empeños estaba en la parte vieja de la ciudad, un pequeño local con rejas en las ventanas y un letrero destartalado. Caroline aparcó el coche enfrente, a la sombra de un árbol frondoso. Precisamente a mediodía apareció Rodrigo. Parecía arrugado, con ojeras. Juliana no estaba con él. «Toma», le entregó a Carolina un estuche de terciopelo. Todo como estaba. Ella escrutó cada piedra, cada broche, el recibo. Rodrigo le tendió en silencio el papel de pago. «Bueno», Carolina metió el estuche en su bolso. «Supongo que es el final». Carolina dio un paso adelante. Realmente no quería que las cosas salieran así. Es solo esta empresa, las deudas. «Cállate». Su voz sonó con furia helada. «Podrías haber pedido ayuda. Podrías haber confesado tus problemas. En lugar de eso, me robaste el dinero y huiste con una chica». «Estoy confundido». «No, lo calculaste todo. Esperaste a que me fuera a casa de mi madre, preparaste el papeleo, organizaste la fuga. No fue una debilidad momentánea, fue una traición». Rodrigo bajó la cabeza. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Seguir adelante con mi vida. Y tú, desaparece de mi vida, para siempre». Ella se dio la vuelta y caminó hacia el coche, sintiendo la mirada de él a su espalda. No miró hacia atrás. En el hotel, Caroline recogió sus cosas, empaquetando cuidadosamente su joyero. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa. Los firmaría más tarde cuando volviera a Sao Paulo. Rafael había organizado los billetes para el vuelo de la tarde. Faltaban 3 horas para la salida. «¿Quiere comer, señora Costa?» «No», cerró la maleta. «Solo quiero volver a casa». En el avión, Carolina se permitió relajarse por primera vez en días. Pidió una copa de vino y se recostó en el asiento. Los acontecimientos de los últimos días pasaron por su mente como una película. El piso vacío, el dinero robado, la cara asustada de Juliana, la patética mirada de Rodrigo. El teléfono sonó. Un mensaje de Paula. «¿Estás bien? ¿Ya estás volando?» «Sí, estaré allí en 2 horas». «¿Puedo ir a tu casa esta noche?» «Claro, trae vino». El piso la recibió con frialdad y silencio. Caroline encendió las luces y dejó la maleta en el pasillo. Lo primero que hizo fue llevar el joyero al estudio y esconderlo en la caja fuerte. Luego recorrió despacio todas las habitaciones. En el dormitorio aún quedaban rastros de la precipitada huida de Rodrigo, perchas vacías en el armario, sus baratijas favoritas desaparecidas de las estanterías. Carolina abrió decididamente todas las ventanas, dejando entrar el aire fresco. Paula llegó con 2 botellas de vino tinto y una bolsa de comida. «Dímelo a mí». Se acomodó en el sofá. «¿Cómo fue la operación de represalia?» Caroline bebió el vino lentamente. Liberador. Ver sus caras de confusión, el miedo de Rodrigo cuando pensó que reuniría años de suciedad. Paula sacudió la cabeza. «¿Y la chica? Esa... ¿cómo se llama?» «Juliana, la típica cazadora de ricos, con la mala suerte de elegir a un hombre que no tiene nada propio». Hablaron hasta bien entrada la noche. Paula contaba noticias de la oficina, cotilleos, intentaba distraer a su amiga. Pero Caroline sentía un extraño vacío en su interior, como si la venganza que había tenido lugar tan rápidamente hubiera dejado un vacío. Por la mañana se levantó temprano.
Se preparó un café cargado y abrió el portátil. Varias docenas de correos electrónicos de trabajo reclamaban su atención. Entre ellos había un mensaje de Marcos. Me alegro de que hayas vuelto. Tenemos que hablar de un nuevo proyecto. ¿Almorzamos mañana? Carolina se quedó pensativa mirando la pantalla. Luego tecleó con decisión una respuesta. Sí. ¿A la 1 en la terraza? Marcos contestó al instante. Te espero. Ella se acercó a la ventana. La mañana de São Paulo se estaba despertando, llena de sonidos y movimiento. En algún lugar, en otra ciudad, Rodrigo y Juliana se despertaban en un piso vacío, sin dinero y sin planes brillantes para el futuro. Pero eso ya no importaba. Carolina abrió su armario, eligiendo un atuendo para el nuevo día. Tenía mucho que hacer: firmar los papeles del divorcio, reorganizar el trabajo de la empresa, empezar un nuevo proyecto con Marcos. El restaurante Terraza estaba lleno de gente de negocios a la hora de comer. Carolina eligió una mesa al fondo de la sala, lejos de miradas indiscretas. Llegó 15 minutos antes de la hora acordada, una vieja costumbre para controlar la situación. Llevaba un slip dress azul oscuro, un collar de perlas y los pendientes de esmeralda de su abuela. Estas joyas significaban para ella mucho más que joyas familiares. Eran un símbolo de victoria, de recuperar el control de su vida. Marcos se presentó a la hora acordada, impecablemente vestido, como siempre. Sus ojos se calentaron notablemente al ver a Carolina. «Estás preciosa», le besó la mano con galantería. «Gracias». ¿Querías hablar del nuevo proyecto? No solo eso, Marcos hizo una seña al camarero. Primero almorcemos. He oído que estabas en Río. Carolina dio un sorbo a su agua, ganando tiempo para contestar. Sí, tuve que tratar algunos asuntos personales. Los asuntos personales suelen ser más complicados que los de negocios, sonó comprensivo en su voz. Trajeron los aperitivos. La conversación fluyó sin problemas hacia temas de trabajo. Discusión sobre el nuevo proyecto de desarrollo, los planes de expansión de la empresa, las previsiones del mercado inmobiliario. ¿Sabes? Marcos dejó a un lado sus instrumentos. Me preguntaba, ahora que estás libre. Tomémoslo con calma. Acabo de divorciarme. Lo comprendo, pero podríamos empezar por la amistad. Ella le miró detenidamente. Sus ojos leían sinceridad, sin una sombra de la seguridad en sí mismo que tanto la irritaba de Rodrigo. Amistad. Supongo que eso es lo que realmente necesito ahora. Después de comer, caminaron por la calle. El día era inusualmente fresco para São Paulo. Una ligera brisa jugaba con los mechones de pelo de Carolina. Háblame de ti, sugirió Marcos. No sobre el negocio, sino sobre ti. ¿Qué te interesa exactamente? Por ejemplo, ¿por qué elegiste la propiedad? ¿Cuáles eran tus sueños de niña? Carolina sonrió. Soñaba con construir, no solo casas, ciudades, crear espacios donde la gente pudiera vivir cómodamente. ¿Y lo conseguiste? Sí, pero el coste fue alto. Estaba tan absorta en mi trabajo que no me di cuenta de que mi propia casa se caía a pedazos. Se detuvieron frente a una pequeña cafetería. Marcos les invitó a un café y se sentaron a una mesa en el porche. ¿Sabes de qué me di cuenta la primera vez que te vi? Revolvió el café pensativo. Tus ojos. Hay tanta fuerza en ellos y al mismo tiempo soledad. No me había dado cuenta de que un socio pudiera ser tan observador. Caroline trató de ocultar su vergüenza tras la ironía. No soy solo un socio de negocios, al menos no quiero serlo. Su mano cubrió los dedos de ella. Carolina no apartó la mano, pero tampoco respondió al tacto. Necesito tiempo, Marcos. Lo tenemos. Aquella noche, en casa, Carolina permaneció sentada en su sillón favorito durante largo rato, recordando los acontecimientos del día. El teléfono tintineó. Un mensaje de su madre. ¿Cómo estás, hija? Mejor, mamá, mucho mejor. Ese hombre, Marcos, es un buen hombre. Carolina sonrió ante la perspicacia de su madre. Sí, parece que es bueno.
Entonces no tengas miedo de volver a ser feliz. La presentación del nuevo proyecto iba a tener lugar en el principal centro de exposiciones de la ciudad. Su proyecto conjunto con Marcos era una urbanización costera a gran escala con una infraestructura de nueva generación. El día pasó volando en un ajetreo de preparativos finales. Carolina solo tuvo tiempo de pasar por casa para cambiarse. Eligió un vestido verde oscuro que acentuaba el color de sus ojos y unos pendientes de esmeralda, los mismos de siempre. Ahora no le recordaban la traición, sino su propio poder. El centro de exposiciones ya estaba repleto de invitados, inversores, representantes de la prensa, funcionarios municipales. Marcos la esperaba en la entrada. «Brillas más que todas las orquídeas del mundo», le susurró besándole la mano. La presentación fue brillante. Caroline sintió un impulso sin precedentes al hablar del proyecto. Su confianza se transmitió al público. Vio miradas interesadas y asentimientos de aprobación. Tras la parte oficial, empezó el buffet. Carolina habló con los inversores, respondió a las preguntas de los periodistas. Marcos se mantuvo cerca de ella, complementando sus respuestas, creando un tándem perfecto. «Excelente proyecto, señora Costa». Se les acercó un banquero de edad avanzada, socio de la empresa desde hacía mucho tiempo. «Me alegra ver que las turbulencias personales no han afectado a su profesionalidad». Carolina se tensó, pero Marcos le tocó suavemente el codo. «La señora Costa es una profesional excepcional. Estamos orgullosos de nuestra colaboración». Su apoyo, tan discreto y natural, le reconfortó el corazón. No como Rodrigo, que siempre estaba celoso de sus éxitos y trataba de menospreciar sus logros. La velada estaba llegando a su fin cuando Marcos sugirió: «¿Qué tal si cenamos? Hay un restaurante muy bonito cerca». «Estoy muy cansada», admitió Carolina. «Entonces, deja que te lleve a casa». En el coche se quedaron en silencio. Carolina se sentía agradablemente cansada y extrañamente tranquila. La presencia de Marcos la tranquilizaba. Con él no tenía que fingir ser fuerte. En la puerta de su casa, Marcos la ayudó a salir del coche. «¿Sabes en qué he estado pensando toda la noche?» «¿En qué?» «Sobre la forma en que sonríes cuando hablas de un proyecto. Una luz especial aparece en tus ojos». Carolina sintió que el color inundaba sus mejillas. «Marcos». «No, escucha». Le cogió las manos entre las suyas. «Sé que me pediste tiempo. Estoy dispuesto a esperar. Pero quiero que sepas que para mí no hay nadie más hermosa que tú». Había tanta sinceridad en sus ojos que todas las defensas levantadas tras la traición de Rodrigo empezaron a desmoronarse. «¿Te gustaría entrar a tomar un café?» Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar. En su piso, Marcos se mantenía callado, como si temiera espantar el momento. Ella preparaba café, y él estaba junto a la ventana, contando una anécdota divertida de un trabajo pasado. «¿Sabes lo que me sorprendió la primera vez que te vi?», preguntó de repente. «Tu determinación. Sabías exactamente lo que querías». «¿En serio?». Caroline servía café en las tazas. «Y yo que pensaba que solo era una mujer asustada intentando salvar las apariencias». «No», negó con la cabeza. «Eras y sigues siendo increíblemente fuerte. Es solo que la fuerza se presenta de distintas formas». Se sentaron en el sofá, y Carolina pudo sentir cómo la tensión de los últimos meses se iba disipando poco a poco. Al lado de Marcos era posible ser ella misma, sin máscaras ni fingimientos. «Tengo los papeles del divorcio», dijo de repente. «Firmados. Ahora se acabó oficialmente». Marcos le cogió la mano en silencio, entrelazó sus dedos. «¿Y cómo te sientes?» «Extraño. Es como si se hubiera cerrado una puerta, pero se hubiera abierto una ventana». «¿Dentro de la cual puedes ver un mundo nuevo?» «Sí, supongo que sí». Levantó la vista y se encontró con su atenta mirada. En ese momento sonó el teléfono. «Paula». «Lo siento, tengo que cogerlo».
Caroline le soltó la mano a regañadientes. Claro, tengo que irme. Marcos se levantó. En la puerta se quedó. Mañana hay una cena de negocios con inversores. ¿Quieres ser mi acompañante? ¿Es una propuesta de negocios? Sonrió ella. No, puramente personal. Le tocó suavemente la mejilla y salió. El teléfono seguía sonando. Caroline contestó, sintiendo aún el calor de su contacto. Por fin. La voz de Paula sonaba llena de curiosidad. ¿Cómo fue la presentación? ¿Estuvo Marcos? Fue muy bien. Y sí, Marcos se acaba de ir. ¿Qué? ¿Estuvo en tu casa? Dímelo ahora. Carolina se rió. Solo estábamos tomando café y hablando. ¿Solo café? ¿Con un hombre que te pone orquídeas en la cama todas las semanas? Paula. No, escucha. La voz de su amiga se volvió seria. Te veo cambiando a su alrededor. Te estás convirtiendo en la misma Carolina que conocí antes de casarme con Rodrigo. Carolina se acercó a la ventana. El coche de Marcos seguía aparcado fuera de la casa, como si dudase en marcharse. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «es la primera vez en mucho tiempo que me siento vivo». «Ya está», exclamó Paula triunfalmente. «Eso es exactamente lo que quería decir. Te mereces ser feliz». Tras la conversación, Carolina permaneció largo rato junto a la ventana. El coche de Marcos finalmente se alejó. Sobre la mesa del salón, su café se enfriaba, su ligero perfume flotaba en el aire. Sacó una carpeta con los papeles del divorcio. La firma de Rodrigo parecía insegura, emborronada, como si tuviera prisa por poner punto final a su historia. Carolina guardó cuidadosamente los papeles en el cajón de su escritorio. Este capítulo de su vida había terminado de verdad, y empezaba uno nuevo, y tal vez tendría más orquídeas blancas, sonrisas sinceras y caricias cálidas, más sentimientos reales y menos fingimiento. Pasaron 6 meses. Caroline estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, ajustándose los pendientes, los de esmeraldas. Fuera de la ventana llovía una fina lluvia, tan típica de la São Paulo otoñal. Sobre la cama había un vestido nuevo del color del vino de Borgoña, regalo de cumpleaños de Marcos, que había decidido estrenar hoy. El teléfono sonó con un mensaje de su madre. «Hija, ¿cómo estás? Marcos pasó ayer por aquí y trajo una fruta preciosa y me habló de tu nuevo proyecto». Carolina sonrió. Después de recuperarse, su madre volvió a casa y Marcos la visitó, ganándose el corazón de la anciana con su genuino cuidado y atención. «Todo está bien, mamá, preparándome para la cena. No te precipites en las decisiones, pero tampoco tengas miedo de ser feliz», fue la respuesta. Caroline pasó la mano por la tela de seda de su vestido. Muchas cosas habían cambiado en aquellos meses. Su proyecto y el de Marcos se habían convertido en la promoción inmobiliaria más exitosa del año. La empresa se había expandido, abriendo 3 nuevas sucursales, y su relación crecía lenta pero segura, como una flor rara que florece. Sonó el timbre. En el umbral estaba Marcos con un ramo de sus orquídeas favoritas. «Estás preciosa», se quedó helado al verla con su vestido nuevo. «Este fue tu regalo, ¿recuerdas?», aceptó las flores, aspirando su delicada fragancia. «Lo recuerdo, pero te queda aún más bonito de lo que imaginaba». En el coche, Marcos estaba desacostumbradamente callado. En vez de ir al restaurante de siempre, se dirigieron al mar. La pequeña playa privada donde solían pasear les recibió con el sonido de las olas y una brisa fresca. «¿Damos un paseo?», le tendió la mano. Caminaron por la orilla. Caroline se quitó los zapatos y sintió el frescor de la arena bajo los pies. El sol poniente coloreaba las nubes de rosa. «Cuando te vi por primera vez en aquella sala de conferencias, algo dentro de mí me dio un vuelco, pero estabas casada, así que pensé que debía mantener las distancias». «¿Y entonces?», le miró. «Y luego te vi sufrir. Cómo intentabas guardar las apariencias cuando todo se desmoronaba por dentro,
Quería protegerte, pero sabía que tenías que hacer este viaje por tu cuenta. Caroline sintió que las lágrimas le llegaban a la garganta. Estuviste a mi lado todo el tiempo. Y estaré todo el tiempo que me dejes. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Marcos. No, escucha. No te pido una respuesta inmediata. No te pido votos ni promesas. Solo quiero que sepas que te quiero. Amo tu fuerza y tu vulnerabilidad, tu inteligencia y tu ternura. Amo a la mujer que construyó un imperio y no tuvo miedo de empezar de nuevo su vida. Abrió la caja. Dentro había un anillo de zafiro rodeado de pequeños diamantes, elegante y discreto, exactamente a su gusto. No es una proposición de matrimonio, añadió rápidamente al ver su confusión. Es una promesa de estar a tu lado, de apoyarte, de amarte, y más allá de eso, lo que tú decidas. Caroline se quedó mirando el anillo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Tantos miedos, tantas dudas, pero al lado de este hombre, todos parecían insignificantes. «Sabes», dijo en voz baja, «cuando Rodrigo me traicionó, pensé que nunca podría volver a confiar, que nunca sería capaz de abrir mi corazón, pero tú me enseñaste a creer de nuevo». Marcos cogió el anillo con suavidad. «¿Me dejas?» Ella extendió la mano en silencio. El anillo se asentaba perfectamente en su dedo, como si estuviera hecho para ella. «¿Vamos a cenar ahora?» Sonrió, besándole los dedos. «No», ella tiró de él. «Vamos a mi casa. Yo misma prepararé la cena». En su piso, tan acogedor y cálido, pusieron juntos la mesa. Carolina cocinó pasta según la receta de su madre. Marcos abrió el vino. Era todo tan natural, como si lo hubieran hecho toda la vida. Después de cenar, se sentaron en el sofá. Marcos habló de sus planes de futuro, no solo del negocio, sino de los viajes que quería hacer con ella, de la casa en la costa donde podrían pasar los fines de semana. «¿Y tú? ¿Cuáles son tus sueños?», le preguntó. Caroline vaciló mirando el anillo que brillaba a la luz de las lámparas. «Sabes, he tenido miedo de soñar durante tanto tiempo. ¿Y ahora? Ahora solo quiero ser feliz. Contigo». La atrajo hacia sí, y sus labios se encontraron en un tierno beso. En ese momento sonó el teléfono. «Paula». «No contestes», susurró Marcos. «De todas formas no lo dejará», rió Carolina. La llamada se interrumpió e inmediatamente llegó un mensaje. «¿Entonces te dio el anillo?» Rafael vio a Marcos comprándolo hace una semana. «Tu asistente es una cotilla terrible», sonrió Marcos, leyendo el mensaje por encima de su hombro. «¿Y la tuya no lo es? ¿Crees que no sé que le consultaste sobre la elección del anillo?» Se rieron, y aquella risa, ligera y sincera, pareció borrar las últimas sombras del pasado. Caroline se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Ya no tenía miedo de amar, de confiar, de ser feliz. La lluvia seguía lloviznando al otro lado de la ventana, pero el piso era cálido y acogedor. La luz de la lámpara de mesa creaba una suave penumbra, el vino centelleaba en las copas y el aroma de las orquídeas, símbolo de su historia, que había comenzado en aquella sala de conferencias hacía muchos meses, flotaba en el aire.